GTA San Andreas Remastered es uno de esos sueños que todo jugador de Grand Theft Auto quisiera ver en algún momento. Quizás la mayoría de ustedes que están viendo este video jugaron al menos una vez GTA San Andreas, y no me dejarán mentirles, yo en lo personal pasé muchísimas horas con mis mejores amigos jugando este gran juego. Fue un juego que realmente marcó un antes y un después en los juegos de mundo abierto, y no me malinterpretes, ya que bueno, los juegos que vinieron posteriormente a este no fueron más que una consecuencia debido al tal éxito que tuvo este gran juego en su momento, y ahora todos los fanáticos estamos con las expectativas. ¿Sería posible ver un Grand Theft Auto San Andreas Remastered más adelante? O al menos tenemos certeza de que quizás Rockstar ya estaría trabajando en este gran proyecto. Pues bueno, te recomiendo que te quedes durante todo este video porque vamos a intentar responder esta pregunta de la manera más oficial posible, ya que he recolectado algunas fuentes que también te las estaré dejando aquí abajo en la descripción. Recuerda que nada de esto es confirmado para que después no me digan que solamente intento desinformar o cosas similares. Mi canal es meramente entretenimiento, así que bueno, espero que te guste y sobre todo que aprecies la información que te traigo para ti el día de hoy. Así que sin más que decir, comenzamos con el video. Y antes de comenzar, te recuerdo que puedes unirte como miembro oficial del canal para que tengas distintos beneficios y ventajas como emojis, insignias, y también podrás sugerir de forma personalizada ideas para mis próximos videos. Pues bueno, esta supuesta noticia la saco del portal GameCourt, el cual lanza un artículo que dice lo siguiente: Grand Theft Auto San Andreas Remastered podría estar en marcha. Otro rumor afirma que Rockstar Games estaría planeando lanzar un remaster de Grand Theft Auto, y sobre todo lo más especulante sobre esta noticia es que se tiene en mente que este juego posiblemente ya estaría siendo desarrollado durante varios años atrás, por lo tanto su lanzamiento no tendría que ser demasiado lejano. Pero bueno, vamos a comenzar leyendo un poco lo que dice, ya que comienza de la siguiente manera: aunque Rockstar Games ha confirmado que lanzará una versión independiente de GTA Online y una versión de Next Gen para el juego que ya todos conocemos, GTA V, los fans quieren saber qué es lo que viene para el estudio. Rockstar Games ha sido históricamente bastante hermética, cerrada y silenciosa sobre sus proyectos bastante famosos. Nunca da detalles de forma anticipada y tampoco le gusta lanzar un tráiler previo como lo hizo Cyberpunk 2077 varios años atrás. Ellos se cierran totalmente en su ecosistema y realmente son ellos los únicos encargados de proporcionar información al público en el momento adecuado, o al menos cuando consideran que el juego ya está debidamente desarrollado. Y pues esto tiene un lado positivo y un lado negativo, ya que si lo vemos del lado positivo, pues al menos sabemos que son una compañía bastante seria que trabaja en un proyecto a puertas cerradas para que quizás la información que viene de afuera o las opiniones de jugadores y expectativas de fanáticos no terminen por influenciar en el desarrollo del juego mientras este aún no termina de ser lanzado al mercado. Pero claro, este sería el lado positivo, ya que por el lado negativo o la otra cara de la moneda sería que realmente lo que provocan con este tipo de acciones es que fanáticos alrededor del mundo difundan rumores y filtraciones en línea para poder satisfacer estas dudas que la misma compañía ha puesto en el mercado, y normalmente todas estas filtraciones realmente se las tiene que poner en comillas, ya que nunca terminan de ser algo oficiales. Todo termina por ser secretos a voces y nunca tiene un sustento veraz que realmente pueda verificarlo. Sin embargo, los fanáticos siguen consumiendo este estilo de noticias y este estilo de videos, ya que realmente es bastante entretenido, ya que les permite al mismo tiempo poder planificar o al menos visualizar en su mente cómo sería un juego de tal categoría con una tecnología tan potente como la que tenemos al día de hoy. Nada más, déjame te hago esta pregunta: ¿tú cómo crees que se vería un Grand Theft Auto San Andreas Remastered a día de hoy, con tecnologías tan impresionantes como el 4K, como el Ray Tracing e incluso con las consolas de nueva generación que permitirían sacar el máximo provecho de juegos de este estilo que ya han sido lanzados varios años atrás? Pero bueno, la última filtración entre comillas que afirma que uno de los próximos juegos de Rockstar es una remasterización del clásico Grand Theft Auto San Andreas no debería ser algo que levante las expectativas demasiado de momento. ¿Y por qué, te estarás preguntando? Pues bueno, principalmente porque este rumor procede de una supuesta gran filtración de 4chan que afirmaba revelar la ventana de lanzamiento de Grand Theft Auto 6 y entre otras cosas más. La filtración fue retirada, pero la información que contenía se publicó posteriormente en Reddit.
Aunque la supuesta filtración se centraba principalmente en Grand Theft Auto 6, también se refería a otros proyectos de Rockstar que supuestamente ya estarían en marcha, siendo unos de ellos ya el mencionado Grand Theft Auto San Andreas Remastered. Según este post de Reddit, alguien habría preguntado al filtrador de que si es que un remaster de Grand Theft Auto San Andreas estaría en desarrollo, a lo cual el filtrador había respondido textualmente: se acerca el aniversario, ¿no? No está claro a qué se refería exactamente con esta respuesta tan breve, ya que el próximo gran aniversario de Grand Theft Auto San Andreas no es hasta dentro de unos años más. En realidad, Grand Theft Auto San Andreas cumplirá exactamente 17 años en el año 2021, lo que no es un aniversario importante, pero sin embargo cumpliría su aniversario número 20 en el año 2024. Así que quizás sea eso a lo que se refiere este filtrador con la información proporcionada, pero para eso todavía nos quedan 3 años más y es difícil de creer que Rockstar Games ya esté trabajando en un remaster para un juego de la época de PlayStation 2 que no saldría hasta dentro de los próximos 3 años. Un aniversario importante de Grand Theft Auto de la época de PlayStation 2 es el aniversario número 20 de Grand Theft Auto 3. GTA 3 se lanzó originalmente en octubre del 2001 y se ha rumoreado que Rockstar también planea lanzar remasteres de los 3 juegos de GTA de la época de PlayStation 2, ya que no dejan de ser menos importantes y tampoco dejarían de ser una gran sorpresa y sobre todo una gran innovación con una tecnología actual. Pero a pesar de todo esto que te acabo de mencionar, también existen algunos fanáticos que creen que las remasterizaciones de Grand Theft Auto se anunciarían incluso en cuanto se celebre el Super Bowl, ya que estarían intentando aprovechar eventos tan gigantescos como este para poder dar una pista a un posible anuncio, lo cual ahí sí creo, en mi opinión, que sería algo poco realista, ya que Rockstar normalmente suele seguir otros patrones de lanzamiento y de anuncios, no siempre suele trabajar con este tipo de eventos y sobre todo en este tipo de fechas. Evidentemente con esto quiero decir que sería para el próximo Super Bowl, en el cual se menciona en esta noticia que estarían incorporando una nueva pista sobre la posible remasterización de alguno de los Grand Theft Autos que te acabo de mencionar. Y aunque Rockstar puede o no estar planeando lanzar remasteres de Grand Theft Auto en este tipo de eventos, no existe ningún tipo de filtración o de sustento de momento, por lo cual te reitero nuevamente, tómatelo esto con pinzas y no creas que estoy tratando de desinformar, es únicamente la supuesta filtración o rumor que nos entrega esta noticia. Además, esta supuesta filtración no aporta ninguna prueba que respalde estas afirmaciones. Al igual que con estas otras filtraciones de videojuegos, es mejor que los fanáticos esperen a la información oficial de Rockstar que ellos suelen lanzar en sus redes sociales. Pero a pesar de ello, también hay situaciones bastante interesantes que llegan a pensar en un posible desarrollo de Grand Theft Auto San Andreas Remastered, indicios que simplemente levantarían las sospechas por parte de los fanáticos. Y pues tú tal vez tengas la duda ahora mismo de a qué tipo de noticia o qué tipo de indicio me estaría refiriendo, y pues es muy sencillo, porque pasamos a una próxima noticia que tendría que ver con la compañía matriz de Rockstar Games, Take-Two, la cual habría tumbado un espectacular tráiler de un fanático de San Andreas Remastered hecho con Unreal Engine 4, ya que así es, no es nada nuevo ver este tipo de trailers que elaboran fanáticos con mods y con cosas similares en PC. Y pues lo extraño de esta noticia es que Rockstar tumbó directamente el video de YouTube de una de estas personas. ¿Y por qué te estarás preguntando? Pues bueno, para eso leamos la noticia a continuación. El tráiler de Grand Theft Auto San Andreas Remastered no ha tardado en ser retirado de YouTube por parte de Take-Two y Rockstar. El proyecto independiente llevado a cabo por una desarrolladora ya no puede verse en su canal. GTA San Andreas Remastered sería un sueño hecho realidad para muchos, y varios veteranos de la saga de GTA se sintieron bastante contentos al ver una revelación ciertamente impresionante hecha por un fanático, que posteriormente habría sido tumbada por la compañía matriz. Arcadia Squad es un equipo de desarrollo independiente, el cual hacía conocer un pequeño tráiler mostrando los avances y los progresos en la versión remasterizada de Grand Theft Auto San Andreas en PC. Muchos realmente quedaron atónitos por la calidad de dicho tráiler, que contaba con el apoyo del motor gráfico Unreal Engine
2004. No parecía que este proyecto tuviera una verdadera intención de comercializarse, pero aún así Rockstar y Take-Two procedió a tumbar este tráiler del canal oficial de este pequeño estudio de desarrollo. La gran Rockstar y su distribuidora ya han llevado a los tribunales a modders que han decidido ir un poco más allá de lo estrictamente permitido. Independientemente, el tráiler todavía circula por internet. Si sientes curiosidad por verlo, podrías buscarlo, pero lastimosamente no te lo puedo enseñar justamente por tema de derechos de autor y para evitar que me bajen este video. No estaría nada mal ver un remaster como esos famosos trailers que salen hoy en día hechos por fanáticos. Y pues con esto nos podemos dar una idea de lo que simples fanáticos pueden hacer hoy en día. Ahora imagínalo venir de la compañía creadora. Sería totalmente una locura. Y pues para ir concluyendo con este video, podemos también terminar con esto que acabo de mencionar, ya que Grand Theft Auto San Andrés remasterizado es posible en PC gracias a un listado bastante amplio de mods que los fanáticos pueden obtener de una forma bastante accesible. Para haber sido un título lanzado en el año 2004, tiene mejor aspecto que nunca antes. Tiene mejor aspecto que nunca después de que la comunidad modder se haya puesto manos a la obra con esta emblemática entrega de la saga de Rockstar Games. Para conseguir este tipo de gráficas realistas, los modders utilizan aproximadamente unos 50 mods que permiten realmente llevar este juego a otro nivel. Es un sinnúmero de modificaciones con las que la comunidad modder ha querido llevar al juego más allá de sus límites y que así tenga el aspecto de un título de hoy en día. Además de retocar las texturas y los gráficos en sí, los mods también se ocupan de mejor manera en el mapa, los vehículos, las físicas e incluso la inteligencia artificial. Pero de momento, mientras tanto, los fanáticos siguen esperando noticias de la próxima entrega de la saga. Así que básicamente eso es todo lo que te tengo para ti el día de hoy. Hemos abarcado una supuesta noticia o rumor que pretende decirnos cuándo posiblemente este juego podría ser lanzado. De momento, como te digo, nada es confirmado y todo queda a tu opinión totalmente. Así que nada, dime cuál es tu opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Tal vez crees tú que un juego como este podría salir al mercado más adelante, o crees que Rockstar simplemente pasará de ello y continuará sacando secuelas, ya que realmente es lo que también le proporciona bastante dinero. De momento, básicamente eso ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Si este video te agradó, te invito a que te suscribas a mi canal justo aquí. Además de esto, si quieres estar al tanto de todos los nuevos videos que voy subiendo, te invito a que actives la campanita. Y por último, te invito a que veas el siguiente video, que estoy muy seguro que te va a gustar. Esto básicamente ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.